Buenas tardes. Fue un 20 de junio del año 1982 cuando un pequeño grupo de jóvenes que rondábamos entre los 20 y los 26 años, iniciamos la primera reunión de lo que hoy es Casa de Oración. Han pasado ya 42 años. 42 años de experimentar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la guía de Dios, el cuidado de Dios. Todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, favor de Dios para con los hombres, y disfrutamos y agradecemos infinitamente al Señor que hasta aquí nos ha ayudado, y durante los 100 años que nos faltan por vivir seguirá estando con nosotros el Señor. Dele otro aplauso a Él. Gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes el primer mensaje que di hace 42 años. ¿Cómo la ve? Nada más que corregido y aumentado. Es en esencia el mismo. Es pues cómo hemos visto la gracia de Dios. Cuando iniciamos esta congregación, ya teníamos claro, mi esposa y yo, cuál era el propósito de la iglesia. Dios nos guió a seguir de manera muy sencilla lo que ya está escrito. No teníamos que inventar nada. Los principios de la Biblia ya están escritos de hace cientos de años. Simplemente había que seguirlos. Y yo recuerdo claramente que el Señor me habló en una ocasión antes de iniciar y me dijo: mira, lee el libro de los Hechos. Ahí te voy a mostrar todo lo que necesitas hacer para iniciar la congregación. ¿Por qué es importante seguir lo que dice la Biblia? Porque cuando dejamos a un lado las Escrituras, empezamos a inventar formas y maneras, métodos de pastorear una iglesia, y esto ha sucedido a través de toda la historia del cristianismo. Líderes, pastores, ministros que de pronto se les ocurre algo que no está en la Biblia o que quieren adoptar del mundo secular y lo insertan en la iglesia, y no funciona. Si queremos resultados bíblicos, tenemos que aplicar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Miren, por ejemplo, en estos días, en los actuales que estamos viviendo, algunos tienen un concepto, van a una iglesia, pero tienen un concepto como un tipo de club, donde la pasan bien, donde la pasan chévere, dicen allá en Centroamérica y Sudamérica. Hace unos días hablaba, pues hay una plática, y alguien comentaba: no, ¿de qué iglesia eres? Le preguntaron a un hermano, y él dijo: no, pues yo voy a cierta congregación. Oye, ¿y ahí cuánto duran las reuniones? No, o sea, casa de oración. Le dijo: no, yo voy a casa de oración. ¿Y ahí cuánto duran las reuniones? Dice: bueno, entre 2 horas, 2 horas y media, y cuando eventualmente hasta 3 horas. ¡Ay, no, qué aburrición! Imagínate, ¿no? Cristianos diciendo eso. Pero bueno, entonces le responde: bueno, mira, nosotros en la iglesia donde vamos, nos juntamos, no somos muchos, dice, nos juntamos y fuimos a hablar con el pastor y le dijimos: pastor, nosotros no queremos reuniones largas, queremos un canto o 2, cuando mucho, y 15 minutos de predicación, para dedicar después 2, 3 horas al convivio y comer juntos. Y bueno, les aburre a algunos. Ese es un concepto muy extraño, ¿no? Se supone que un cristiano anhela y disfruta la presencia de Dios, ¿sí o no? Escucha la palabra con alegría, pero en fin, muchas cosas se han insertado en la iglesia que no tienen nada que ver. Obviamente los resultados no son bíblicos. Entonces iniciamos, como decía, un 20 de junio de 1982, y ya teníamos claro cuál era el verdadero propósito de la iglesia o de una congregación que recién iniciaba.
según las Escrituras. Y hay tres propósitos fundamentales que yo encontré en el libro de los Hechos, de que toda iglesia debería de observar y que nosotros deberíamos de observar también desde el inicio. Y estos tres propósitos que toda iglesia debe de cumplir es: número uno, ministrar a Dios en adoración; número dos, ministrar a los creyentes con la palabra de Dios; y número tres, para que una vez de haber ministrado a Dios, nos han ministrado con la palabra, ministrar al mundo con el evangelio y traer las almas a los pies de Cristo. Entonces voy a hablar brevemente, porque esto es una serie que luego voy a compartir también, de cada uno de estos tres principios. El primer principio es: el primer propósito de reunirnos es para ministrar a Dios en alabanza y adoración. La razón de congregarnos es Jesús. ¿O habrá otra razón? ¿Qué es lo que nos trae aquí? Jesús. ¿Sí? La razón de nuestra celebración, si ustedes notan en esta congregación, todo lo que hacemos gira alrededor de Jesús, que es nuestro Salvador. Nuestra alabanza, nuestra adoración está centrada en Dios, y en Dios el Padre y en su Hijo Jesús. Como dice Apocalipsis, al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces entendíamos que en una iglesia bíblica así no caben los artistas, ni mucho menos los comerciantes de la música cristiana, que lo único que pues desean es vender sus grabaciones. En realidad, bueno, no puedo juzgar que todos sean así, pero no se ve eso en la Biblia, porque no hay espacio para eso, no hay espacio para el espectáculo, no hay espacio para ese tipo de cosas. La iglesia, sabíamos que no es como aquel programa que algunos recordarán. ¿Se acuerdan de Siempre en Domingo? Bueno, los de Timbiriche para atrás. Había un programa hace muchos años, se llamaba Siempre en Domingo, que consistía en un desfile de artistas, ¿se acuerdan? Y salían todos los artistas, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y hay lugares donde parece Siempre en Domingo, como espectáculo, ¿entienden? Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y entendíamos también que la Biblia nos enseña pues que la iglesia, en cuanto a alabanza y adoración, no es ese asunto de, no sé si recordarán, algunos llamaban a la radio y había un programa que se llamaba Pídala Cantando, ¿se acuerdan? ¿Cuál quiere? Entonces tú la cantabas. No, la iglesia tampoco es Pídala Cantando. Una vez yo estuve en una reunión donde el líder de alabanza dice: vamos a alabar al Señor, ¿están listos, hermanos? Y todos, amén. A ver, vamos a hacer la lista ahorita. ¿Cuál quieren que empecemos? Y empezaron: no, que esto, no, que esto, no, esa no, esa ya me aburrió. ¿Y qué es esto? Pídala cantando. Pues no, se imaginan que yo como predicador, a ver, ¿de qué quieren que les predique? A ver, ¿de qué? Del anticristo. Les va a encantar que les hable del anticristo, así es la gente. Y todos dan ofreciendo un tema que se trate. Así no es, hermanos. Los ministros se preparan guiados por el Espíritu Santo en la palabra para dar la palabra que corresponde en la reunión. La alabanza pues es para el Señor y no para nosotros. Todas las alabanzas que se componen en este lugar, nosotros cantamos 100%, o sea, de todos los cantos que entonamos son de autoría de los mismos músicos, de gente de la congregación, porque cada congregación debe de cantar sus experiencias. Eso es lo más bíblico. No significa que sea pecado, sea mal cantar de otros, pero cuando un corazón está lleno de agradecimiento, hay mucha adoración, ¿entiende? Mucha alabanza, y brotan de manera muy natural las composiciones. Deuteronomio 10:21, en la versión al día, dice que Él es el motivo de tu alabanza. ¿Quién es el motivo de nuestra alabanza? Dios. Por eso es que cuando nos reunimos es imprescindible alabar a Dios, adorar a Dios.
El rey David en Primera de Crónicas 23, versículo 5, dice que él tenía 4,000 encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues ministrar a Dios. 4,000 músicos, wow. Aquello ha de haber sido extraordinario. ¿Se imaginan un coro todos cantando con un montón de instrumentos? Porque David era un entendido en la adoración a Dios. Y él lo volcó en el tabernáculo que construyó donde Dios se manifestaba. Igual nosotros hoy, nuestro sentido de reunión es adorar a Jesús. Todo debe girar alrededor de él. El Salmo 22, 25, en la versión Kadosh, dice: mi alabanza es para ti en la gran congregación. ¿Para quién es la alabanza a Dios? No debemos de exaltar a ningún hombre. Toda la gloria, toda la alabanza es para Él. Viene a mi mente cuando el hermano Pablo, nuestro tutor de toda la vida, decía: Chuy, no le robes a Dios la gloria, ni una gotita, así decía, ni una gotita le robes a Dios de su gloria. A Él le pertenece toda la acción de gracias, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es que nosotros nos reunimos para darle alabanza en medio de la congregación. El Salmo 89, versículo 15, en la versión Palabra de Dios para Todos. En ese entonces, hace 42 años, no existían estas versiones de la Biblia. Por eso le decía corregida y aumentada y con ciertos matices, ¿no? Salmo 89, 15. Fíjese cómo traduce este salmo, este versículo. Qué afortunados son. ¿Qué somos? Afortunados. Qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. Qué tremendo y qué bendición es ver a los jóvenes contentos, alegres, hasta los ancianitos ahí cuando empiezan y echan su brinquito, pues ya lo que les da, ¿no? Y nosotros ya estamos entrando en eso, ya lo que nos da, ya no le hacemos así. Pero qué afortunados son los que saben alabarte con alegría, con júbilo, dice otra versión. Ellos andan a la luz de tu presencia. O sea, los que somos afortunados, los que alabamos a Dios con alegría. Este es un lugar de alegría. Este es un lugar de gozo donde estamos contentos, alegres, alabando al Señor, y Él nos guía con su luz. Y siempre su presencia va delante de nosotros. El mismo versículo, Salmo 89, 15, en la versión moderna, fíjese cómo lo traduce aquí: dichoso el pueblo que sabe cantarte alegremente. Cantar con alegría, que se escuchen las voces de júbilo, el regocijo en los hijos de Dios. Entonces la Virgen, dijo el profeta, se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y los alegraré en medio de su dolor, y les pondré vestiduras y me alegraré con ellos. Ese es el Dios al que servimos, un Dios alegre y cantador, porque también canta el Señor. En la versión latinoamericana, Hechos 2:46 nos habla de los primeros cristianos que se reunían, eran unánimes, juntos, una misma mente, se reunían en el templo, también en las casas. Y una de las cosas que hacían, versículo 47, es que alababan a Dios. Siempre que se reunían los cristianos, alababan a Dios. Pues la Biblia nos enseña que de todos los ministerios, de todas las doctrinas bíblicas que están en la Biblia, la única que va a permanecer por toda la eternidad es la alabanza y la adoración. Porque en el cielo ya no vamos a orar por los enfermos, ya nadie va a tener necesidad, nadie va a llegar todo agüitado: oren por mí porque ando todo decaído, desanimado. A ver, hermano, vamos a orar. Ya en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, ¿cómo se sentirán aquellos que dicen: ay, no, qué aburrición, tanto canto? Una vez alguien me dijo: ay, pastor, aquí cantan mucho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo dije: ay, brother, hermano, no digas eso, estás ofendiendo a Dios, o tu destino no es el cielo, porque allá va a ser por toda la eternidad. Te vas a dar una aburrida
Entonces, si tú te aburres aquí, pues allá imagínate, te vas a dar una tremenda aburrida y pues no sé si quieras ir a otro lugar que según eso es de miles de grados de temperatura. Fíjense, en el siglo XVI, cuando vino la reforma que consumó un hombre llamado Martín Lutero, él reformó muchas cosas, entre otras que el pueblo escuchara la palabra en su idioma, en este caso en alemán, ¿sí? Idioma alemán, porque en ese tiempo los cristianos de ese entonces, que se derivaron por siglos, ellos llegaron al punto en que en sus reuniones cantaban en latín y predicaban en latín, y la gente no sabía latín. La gente nomás estaba ahí como un espectador. Y entre las reformas que hizo Martín Lutero fue llevarle al pueblo, tradujo la Biblia al alemán y le leían ya la Biblia en alemán. De hecho, fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó Gutenberg, que inventó la imprenta. La Biblia fue el primer libro, fíjese qué interesante, que se imprimió. Entonces él tradujo la Biblia del griego al alemán, y imprimieron la Biblia y llegó a manos de la gente, que descubrían lo que estaba escondidos porque no conocían el idioma, el latín. Entonces, entre otras cosas, reformó eso, pero también la música, porque en ese tiempo los cantos gregorianos, que son bonitos, yo en lo personal a mí me gustan, yo sé que a lo mejor a algunos no les gusta, a mí me gusta, de cuando en cuando los escucho, tienen lo suyo, pero igual eran en latín, nadie los entendía, nada más cantaban los monjes, y los demás estaban ahí. Entonces Martín Lutero dijo, no, es que la Biblia dice que todos debemos de cantar, y con instrumentos. Entonces él era un músico consumado, Martín Lutero, y él compuso unos cantos en el idioma de la gente, que cuando se empezaron a reunir ya como iglesia, una iglesia cristiana, pues que estaba en esa reformación, a la hora de que él empezó a enseñar los cantos, había algo tan extraordinario que sucedía en el corazón de la gente, que muchos soltaban llorando al escuchar la Biblia cantada. Es algo extraordinario. Entonces eso es algo que pues es digno de mencionar. Entonces, ¿cuál es el primer propósito? De reunirnos a alabar a Dios. Mis primeras palabras que yo dije aquel domingo 20 de junio de 1982 fue: este lugar será un lugar de alabanza y de adoración. De hecho, el texto que donde viene mi casa será llamada casa de oración, en el hebreo también tiene la idea, esta será llamada casa de alabanza, casa de adoración para todos los pueblos, porque ese es el propósito por el cual se reúne la gente de Dios, ¿sí? No para otra cosa. Entonces se expresa también, el ser humano es un ser musical, Dios así nos creó, y cantar la Biblia, los salmos, 150 salmos que están ahí, se conocen como el himnario de Israel. Yo creo que nosotros, así haciendo un conteo, yo estaba pensando, yo creo que fácil tendremos unas de 42 años, no sé, 5,000, 6,000, 7,000 alabanzas. La mayoría pues ya ni las cantamos. A veces en la mañana, cuando llego aquí temprano, yo llego los domingos como a las 7, y siempre está un hermano allí, y nos agarramos cantando cantos antediluvianos, antiquísimos. ¿Te sabes esta, pastor? Y luego él empieza, y luego yo le sigo, ¿te sabes esta? Y empezamos, cantos, llenar la casa, la presencia de Dios, su trono de alabanza y de adoración, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Denle un aplauso al Señor, un aplauso de alabanza. Amén. Bueno, y hasta la fecha, después de 42 años, este ha sido, y con el favor de Dios, seguirá siendo un lugar de alabanza. Lo primero que usted va a encontrar cuando entra e inicia la reunión, no hay ningún protocolo, simplemente bienvenidos,
vamos a alabar a Dios, como lo hicimos hoy, con alegría, con gozo, y que Dios nos conceda que este siga siendo un centro de adoración y aprovechar que tenemos libertad de hacerlo. Hay países donde no tienen libertad de reunirse los cristianos. Yo he estado en países donde tenemos que cantar casi balbuceando, porque si nos descubren, nos meten a la cárcel y hasta nos torturan y nos hacen muchas cosas. Me ha tocado estar en países así donde de pronto soltábamos la voz, bájenle, decía. No, es increíble, y gracias a Dios por esa libertad que tenemos. Es que cante con todas sus fuerzas, amén, con todo pulmón, como debe ser. El segundo propósito que una iglesia debe de observar y de aplicar es, después de adorar al Señor, de alabarlo y de adorarlo, mientras lo hacemos, los corazones somos como tierra seca, que de pronto empieza a caer lluvia y empieza a ablandar la tierra para que caiga una semilla y se siembre, y esta quede sembrada en lugar fértil. Algo parecido sucede cuando nosotros cumplimos el primer ministerio de una iglesia, que es alabar a Dios y adorarlo. Para mí es muy fácil, muy sencillo predicar en un lugar como este, donde se adora a Dios, donde se le da, todo gira alrededor de Él, donde se exalta su presencia, sus atributos, etcétera, porque hablando a los corazones. Díganme si no es cierto lo que voy a decir, que muchas veces llegamos cansados o con problemas, y a medida que empezamos a alabar a Dios, algo sucede. ¿Les ha pasado? Y comenzamos a ser consolados, fortalecidos. La palabra cantada es extraordinaria y llega a nuestro corazón, de manera que a medida que vamos avanzando hasta la adoración, algo sucede acá adentro, se ablanda el corazón, se aplaca la bestia, como dijo un pastor, y entonces el terreno para sembrar la palabra de Dios está justo. Y este es el segundo ministerio, el segundo principio: ministrar a los creyentes con la palabra de Dios, discipularlos, enseñándoles los caminos de Dios, ayudarlos a crecer hacia la madurez. Mateo 28, versículo 18, en la versión al día, aquí Jesús deja la encomienda a los apóstoles, y pues a través de los siglos ellos fueron delegando y enseñando lo que hasta hoy seguimos haciendo. Dice Mateo 28, 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y haced discípulos, hagan discípulos. ¿De quién vamos a ser discípulos? ¿De nosotros? No, Dios nos libre. Vamos a ser de ustedes discípulos de Jesús, que ustedes sigan a Jesús, que aprendan a confiar en Jesús, que su fe esté centrada en Jesús. Eso es nuestra tarea. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira el versículo 20 que está ahí en la pantalla: enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Eso es lo que durante 42 años nos hemos dedicado, a enseñarles a ustedes la palabra de Dios y a enseñarles a obedecer, porque el conocimiento nada más a nivel intelectual pues es importante, pero tenemos que llevarlo al terreno de los hechos. Y el cristianismo es una enseñanza, la enseñanza de Jesús, que nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos. Y esa es nuestra tarea, y eso hemos procurado hacer durante 42 años, enseñándoles a ustedes a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y luego nos agarramos de la promesa que viene al final: yo les aseguro, dijo el Señor, que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces cada vez, miren, por ejemplo en lo personal, cada vez que yo me paro así en un lugar, un púlpito, hasta en un funeral, donde quiera, donde pueda compartir la palabra del Señor, siempre recuerdo esta promesa: Él está conmigo. Señor, ayúdame, dame gracia, dame de nuevo para enseñarle a tus discípulos, a tu gente, a los que te siguen, a obedecer, enseñarles sus caminos y enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Pero para hacer esta tarea
de formar discípulos, Jesús estableció lo que podemos llamar como los 5 ministerios fundamentales. Hay muchos, pero los fundamentales, que son 5, y los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios 4:11. Esta versión dice de la siguiente manera: Cristo mismo le dio dones a la gente, a quienes Él escoge para poner esos dones, que vamos a ver a continuación. A unos les dio el don de ser apóstoles, ¿sí? A otros el de ser profetas, a otros de anunciar las buenas noticias o evangelistas, a otros el don de ser pastores y maestros. Y aquí hay un buen grupo de pastores y maestros que estamos aquí ¿para qué? Fíjate, la respuesta está en el versículo 12. Jesús dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como pastores? Nosotros estábamos muy claros cuando iniciamos. A pesar de que éramos muy jóvenes, cuando iniciamos Casa de Oración, mi esposa y yo teníamos 26 años de edad, éramos muy jóvenes. Muchos de ustedes todavía no nacían en el 82. ¿Cuántos todavía no nacían en el 82? A ver, levanten la mano. Hijo, un montón. ¿Y dónde estaban? Pues no existían. Todavía no existían. Pero ya nosotros estábamos enseñando por la gracia de Dios. Y el Señor, como en el libro de los Hechos, ellos hacían eso, alababan a Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Esa es la dinámica del Nuevo Testamento. Entonces, para fin de edificar las vidas, nutrir las vidas de los discípulos, Jesús nos dejó su palabra, que es la herramienta, es el material que Él nos dejó para formar discípulos. No podemos inventar nuestro método o nuestra filosofía, no podemos incrustar filosofía ni pensamientos extraños a la Biblia para formar discípulos de Jesús, no. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ahí Pablo nos asegura eso que acabo yo de decir. Voy a leer Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda. Aquí se refiere al Antiguo Testamento, pero todavía no estaba formado el Nuevo Testamento. Pero una vez que ya fue juntado con el Antiguo, ya podemos incluir que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, número 1. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Número 4, para instruir en justicia. Fíjense, ahí está. Así debemos hacerlo los pastores. Versículo 17. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, o el creyente, la mujer de Dios, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así de sencillo. Ahora voy a hablar brevemente de estos dos textos. Retomo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Significa que tienen el soplo de Dios, el aliento de Dios. Como cuando Dios formó del polvo de la tierra a Adán, y dice que sopló en su nariz y cobró vida en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que es inspirada? Fíjense, la palabra de Dios que nosotros tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando es predicada, cuando es leída, tiene la vida de Dios. Eso quiere decir inspirada. La palabra de Dios tiene la vida de Dios, y por lo tanto, cuando se es predicada y es escuchada, produce vida de Dios. Por eso es que usted está aquí, porque alguien le compartió palabra de Dios, le produjo vida cuando usted la creyó, nació de nuevo, se bautizó y comenzó su desarrollo como discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando el mismo Jesús dijo: porque no solo de pan
repitió un texto del Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahora, el pan físico, torta ahogada para que me entienda, el pan físico alimenta nuestro cuerpo físico. Recobramos fuerzas y alimenta para estar sanos, fuertes y tener energía para hacer todo lo cotidiano. Bueno, el pan produce vida física. Bueno, la palabra de Dios produce vida, ¿qué? Díganlo, espiritual. He ahí la importancia de que una congregación no sea un centro de espectáculos o un lugar donde llegan predicadores, hablan media hora, se la pasa contando chistes, y la otra media hora de sus aventuras alrededor del mundo, y nunca predicaron la palabra de Dios. Por consiguiente, los oyentes no están recibiendo vida de Dios y no está cumpliéndose el propósito por el cual Dios le dio que la iglesia viviera, que fuera alimentada con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Aquí dice de esta manera: cada palabra que Dios pronuncia o que Dios habló, que está escrita, tiene poder y tiene vida. Me gusta mucho esa traducción. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios, que ha pronunciado, tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos en primera persona del poder de la palabra de Dios? De la vida que ha producido en nosotros, y un cambio de vida totalmente de 180 grados. Vas así, de pronto giras y vas rumbo a Dios ahora. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La psicología es una ciencia de la medicina que tiene lo suyo, pero no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Es decir, un psicólogo puede ayudar a otro ser humano con algunas terapias que se han desarrollado de manera como seres humanos, pero esos pensamientos, esas terapias, o como les llaman, solo tienen el poder de llegar al nivel del alma, de los sentimientos, pero no tienen el poder de transformar de un borracho de esos así empedernidos a todo un hombre de Dios. La psicología no tiene ese poder. Por eso es un error gravísimo sustituir el mensaje de la palabra de Dios por terapias psicológicas. Y de eso está lleno la iglesia de hoy, desgraciadamente. Terapias del mundo secular metidas en lugar de la palabra, se predican o se embarran allí, les dan como yo engaño a mi gatito, digo, engaño en el buen sentido y con comillas, porque pues les da uno croquetas, ¿no? Y como que no le gustan, así, y se las come así como afuera, y luego me ve y le hace como diciendo: ¿no tienes otra cosa? Entonces un día estaba leyendo que les gustan mucho las sardinas y que son buenas para los gatitos. Dije: ya sé lo que voy a hacer. Pues compro sardina y luego le aviento 2 puños así de croquetas y se las revuelvo con la sardina y se lo come. Esto es un tip para su gatito. O sea, lo que hago, el hijo se lo come todo. Bueno, algunos en sentido espiritual hacen eso. O sea, mezclan psicología con palabra de Dios, pero no es correcto. Es mejor el alimento orgánico, ¿cierto? Así físico, orgánico. La palabra, como dijo el apóstol Pedro: deseen como niños la leche espiritual no adulterada, o sea, pura, para que sean alimentados y crezcan. Y es trabajo de nosotros predicarla. Fíjate, sigo allí en Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Eso yo lo sé, y todo predicador debe saberlo. Y todo predicador comprometido con Dios y su palabra tiene que predicar la palabra, porque sabe que tiene poder. Yo sé que tiene ese poder de transformar y que da vida. Por eso cuando yo predico, yo suelto la palabra que el Señor pone en mi corazón, suelto la palabra y ella hace su efecto.
Yo ya cumplí mi parte y ustedes la reciben y ya ustedes la digieren y se alimentan con ella. Continúo leyendo. Cada palabra de Dios, dice esta versión, es más cortante que una espada de dos filos. Cada palabra, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cosa que no tiene las filosofías humanas ni la psicología. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, en esa profundidad donde llega la palabra de Dios, ahí examina la palabra nuestros pensamientos, nuestros deseos, y deja en claro si son buenos o malos. Por ejemplo, si yo les hablara de no robarás, entonces toda una enseñanza sobre el tema, y yo digo, por ejemplo, no, si a ti te pagan por trabajar y tú se descuida el jefe y tú te pasas una hora en el Facebook, estás robando a tu patrón o a tu empresa. De pronto algunos saltan así, ay, no lo había visto así, sí, estás robando. Entonces, al ser predicada, como tiene poder, penetra y la gente se queda así. Hay distintas reacciones cuando se predica la palabra de Dios. Algunos se convierten, nacen de nuevo, otros son confrontados con la palabra de Dios, otros se molestan. Y cuando yo, esto lo he visto, no sé si, bueno, miles de veces, estoy predicando, estoy diciendo algo que confronta o que está para corregir pensamientos y los oyentes hacen gestos. O sea, y es muy fácil darse cuenta de las distintas reacciones que produce, pero les está llegando. Es más, hay infinidad de casos en los que, por ejemplo, tú invitaste a tu esposo que por fin lograste que viniera a una reunión y escuchara la palabra, o traes al amigo, o al compañero de trabajo, qué sé yo, o al hijo rebelde, y finalmente está ahí sentado y luego empieza el predicador a hablar y de pronto dice algo y la persona se siente aludida. ¿A cuántos les pasó eso? A ver, levanten la mano. Casi a todos, porque ese es el poder de la palabra. Y luego voltea, para eso, ya le dijiste a ese que está hablando, le hablaste de mí, ¿verdad? No, yo no le dije nada. No, ¿cómo no? Me está describiendo todo lo que está diciendo, yo lo he hecho y tú se lo dijiste. No, mis queridos hermanos, no. Yo conozco el poder de la palabra. Por eso no pierdo tiempo en predicarlas. Ustedes se fijan, yo entro directo. Esos 10 minutos de que, ay, hoy en la mañana el gatito le di la sardina y ay, bien qué bonito, y lo agarré y dije, mejor vámonos a la palabra. Bueno, así me gusta a mí, aprovechar el tiempo. Y al que no le gusta, bueno, como a los bebés, ¿verdad? Órale, y órale. Porque es la única que nos ubica. Entonces, nosotros sabíamos eso. Por eso durante 42 años, hermanos, hemos predicado la palabra con consistencia, con perseverancia, con la gracia de Dios. Ahora, en el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, significa que es provechosa para nuestra salud espiritual. Pero es útil, dice ahí en Timoteo, para 4 cosas. Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Esto dice la Biblia, que Pablo le escribió a Timoteo que era un pastor. Esto debes hacer en la iglesia, predicarles así. Enséñales, redargúyeles, corrígeles e instrúyelos. Voy a hablar brevemente de cada una de estas 4 cosas que son útiles y que dan resultado en las vidas de los creyentes para ser los discípulos. Número 1, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Digan todos, para enseñar. Simple y sencillamente es instruir, enseñándoles la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Así de sencillo. Y eso es lo que nos hemos dedicado durante 42 años. Porque lo más provechoso y benéfico para ustedes es que sean enseñados en las verdades del Evangelio, ¿sí o no? Eso es lo que a ustedes les va a hacer provecho. Pablo
le dio una encomienda a su joven ministro, ya le encomendó una iglesia. Le dijo que se fuera a una ciudad llamada Éfeso y empezara a pastorear a la gente que estaba allí, gente que ya había recibido a Jesucristo. Y miren lo que le dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Le dijo así: cuando Jesucristo venga como rey, Timoteo, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Otra versión dice, de lo que te digo a continuación. Tú como un pastor joven. Versículo 2. Tú anuncia el mensaje de Dios o el evangelio en todo momento. Anúncialo, dice. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, no desperdicies el tiempo. Predícales el evangelio. Eso es lo eficaz para ellos. Enséñalos. Muéstrale a la gente sus errores. ¿Están leyendo conmigo ahí en la pantalla? ¿Cómo se le va a mostrar los errores a la gente? A través de la predicación de la palabra. Así dice Dios. Esto es lo que Dios piensa al respecto de esto. Esta es la voluntad de Dios. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela. Porque venimos del mundo todos contaminados y todos hechos un lío. Corrígela, anímalos también, aliéntalos en su corazón, consuélalos, anímalos, instrúyela a la gente de Dios, a los discípulos, con mucha paciencia. ¿Por qué con mucha paciencia? Porque no es fácil ser discípulos. Yo les comentaba que Jesús se tardó 3 años con sus discípulos y después los encomendó, pero su discipulado fue de 24 horas, fue de tiempo completo, 3 años, y cuando él se fue estaban todavía medio zancochados, pero ya estaban con entendimiento de la encomienda que les había dado. Entonces Jesús se tardó 3 años de tiempo completo. Ahora imagínate cuando tú vienes, pues cuando mucho, una vez a la semana, el domingo. Pues imagínate, o sea, por eso es que como yo no me cabe en la cabeza una predicación o una enseñanza de 15 minutos, pues, ni siquiera para la introducción. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, tú mira, enseña a la gente, hazlo con mucha paciencia, vas a requerir mucha paciencia. Les he comentado que en una ocasión una hermana, después de una predicación, se me acercó, a lo mejor me vio un poco enfático en lo que yo estaba enseñando y así como que a lo mejor yo estaba medio molesto, no sé, pero me dijo, ay pastor, usted no tiene paciencia. Y en ese tiempo, cuando ella me dijo, teníamos como 30 años haciendo iglesia, ¿no? Yo le dije, ¿cuántos años tienes en la congregación, hermana? Me dice, ay hermano, ¿a poco no sabes? Tengo como 25 años. Le digo, ¿y se te hace pocos 30 años de aguantarte? Y dice, sí, ¿te acuerdas cómo llegaste? Eras una mujer bien desordenada. ¿Y cómo Dios te ha transformado? Pues tengo que tener paciencia. No puedes decir que no tengo paciencia. 30 años, ahora ya pasaron 42 y aquí seguimos aguantándolos. Pero eso es una bendición servir al Rey, hermanos, de verdad. Es un privilegio que Dios les da a algunos, nos da dones ministeriales para apacentar las ovejas, así como ustedes. Continúo con Timoteo. Dice, muéstrales a la gente sus errores, corrígelos, anímalos, instrúyelos con mucha paciencia. La razón es esta, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. No le gustará, no querrá, que son estos tiempos, Hoy les predicas el evangelio, ay, eres un legalista, ay, eres muy exagerado, ay, no, acá sí nos dejan fumar, acá sí nos dejan chupar, acá sí nos dejan, ay, tu pastor es bien exagerado, es bien santurrón, es bien. Les gusta oír que pueden hacer de todo en el nombre del Señor. Pues lejos de eso. La gente dice, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Cuál es la buena enseñanza? El evangelio, hermanos, así de simple. Al contrario, dice, querrán oír enseñanzas diferentes.
o lo que a ellos les gusta. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír, lo que les gusta. Versículo 4, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, o sea, el evangelio, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y vaya que hay un montón de cuentos por todos lados. Y luego dice el versículo 5, pero tú, Timoteo, tú, pastor Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre el evangelio, la buena noticia. Eso quiere decir evangelio, la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Híjole, haz bien tu trabajo. Esto es lo que nos corresponde a nosotros los pastores, hacer bien nuestro trabajo. Cuando iniciamos Casa de Oración hace 42 años, yo entendía esto, pero también entendía el desafío. ¿Entiende? O sea, ya sabía de lo que se trataba y siempre, pues es que yo veía cómo éramos las ovejas cuando crecí como una oveja, antes de que Dios me llamara al ministerio. Crecer como una oveja, crecer yendo hacia la madurez, con un montón de cosas que uno trae que no le agradan a Dios y cómo Dios nos va limpiando. Y decía, ahora me toca. Bueno, está bien. Yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo hago el trabajo que tú me pongas, pero dame el don. Tiene que ser un don. Y yo entendí cuando empezamos a hacer iglesia que nos había dado el don pastoral. Ese don va a ayudarnos a hacer la tarea, porque te da el don, pero te da la gracia para hacerlo. Porque humanamente, si fuera por mí, yo podría decir, humanamente hablando, que estaría mejor sentado ahí, donde usted está. Y en aquellos tiempos que yo tenía un trabajo donde tenía una proyección, estaba ascendiendo bastante en el trabajo donde yo estaba en ese tiempo laborando, que pues económicamente hablando, humanamente hablando, pues me iba a realizar. Y dejar todo eso para aguantar y dirigir y discipular y con mucha paciencia, enseñándoles, corrigiéndoles a las ovejas, bueno, sí lo pensé. Pero decidí. Y como decía Pablo, yo tengo mi conciencia tranquila. Toda cosa que hemos hecho durante 42 años, no hemos hecho cosas de manera negligente. Ojalá y se va. Dios sabe lo que voy a decir y lo digo con humildad, Él sabe. Pero cada mensaje que yo preparo, lo hago con toda conciencia, con mucha dedicación, con mucho estudio, en oración. Lo primero que hago cuando me levanto es mi mente la pongo en Dios. Y empiezo a leer la palabra, ¿sí? Porque yo me tengo que alimentar para poder alimentar. Y siempre, no puedo yo recordar una sola vez donde yo me haya parado en este púlpito que no sé qué hablar. ¿Y ahora qué les digo? No, siempre Dios me ha dado una palabra. Por eso Pablo le decía, en otra versión dice, sé diligente. Y hemos sido diligentes durante 42 años de manera consistente. Ustedes pueden constatar, ahora gente sube videos de hace 30 años que estaban ahí grabados en aquellos casetotas de este tamaño, ¿se acuerdan? El VHS. Y los han subido, ahí están en YouTube, busquen. Y ahí me van a ver de 30 años, 28 años predicando. Y escuchen lo que predico, lo mismo que siempre he predicado, de manera consistente, ¿sí? Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? Es útil para enseñar. Y eso hemos hecho, por la gracia de Dios. Todo don, toda buena dádiva viene del cielo. Sin su gracia no podríamos. Por consiguiente, toda la gloria es para Él. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Número 2, la palabra de Dios es útil para enseñar. Y número 2, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? En el griego la palabra que se traduce por redarguir significa reprender. Y aquí es donde ya
nos metemos en problemas. Porque pues así como a sus hijos no les gusta que usted los reprenda y se le ponen al tiro, o cuando usted estaba niño, ¿te acuerdas que tu papá te daba una orden, una instrucción y no te gustaba? Pues igual ustedes así se portan a veces. Pero bueno, es parte, la palabra de Dios es buena, es útil para reprender. Tiene la idea de mostrar los errores en el modo de pensar, porque al menos del mundo todos contaminados y muchos pensamientos están desequilibrados o están desviados. Y con la palabra de Dios los pensamientos se ordenan, dice la Biblia, ¿sí? Pablo, por ejemplo, reprendió a los corintios y les puso el ejemplo de los israelitas en el desierto en 1 Corintios 10:5. Quiero que noten cómo les redarguía, cómo les enseñaba, los instruía con la palabra. Voy a leer 1 Corintios 10:5. Dice: pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Hablando de los israelitas que se rebelaron en el desierto. Por lo cual, les dice a los corintios, que ya eran cristianos, quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron ahí, les fue mal, por rebeldes. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, corintios. Yo me imagino a Pablo escribiéndoles esta carta, y cuando se las están leyendo, miren, esto nos escribió el apóstol Pablo y los corintios. Hagan de cuenta que esta es la comunidad de los corintios, y yo les leo. Oigan, Pablo nos escribió una carta, se las voy a leer. No codicien cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mira qué lindos muchachos. No jueguen con Dios. Ya están. Yo no juego con Dios. Distintas reacciones, pero es parte del discipulado. Sigo el versículo 8. Ni forniquemos. Mi vida es vida, nadie se meta con mi vida. Pues fíjate que Dios sí se mete con tu vida si tú eres cristiano. Pues no me gusta. Pues ni modo, te aguantas, porque eres un discípulo. Y no te gusta, pero pues no forniques como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, o sea, murieron 23,000. Que no sea 23,001, y ese uno seas tú. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aguas, porque andan unas sueltas por ahí, Ni murmuréis. No murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Notan cuántas veces y de cuántas cosas les está enseñando y corrigiendo? ¿Lo notan? Les está redarguyendo. No lo hagan, les va a ir mal. Ay, Pablo, qué exagerado. No, ¿cuál exagerado? No confundan, hermanos. Lo que pasa es que el evangelio confronta, es confrontativo y es formador y transformador. Dice: y estas cosas les acontecieron, versículo 11, como ejemplo ¿para qué o para quiénes? Pues para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, en ese caso a los corintios, pero también nos llega a nosotros. Y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Entonces, notan qué cargado está el mensaje de Pablo de corrección, de instrucción, de redarguición. Todo eso lo hemos hecho durante 42 años. Muchos han resistido, otros no han resistido y se van. Aquí tenemos gente, a veces oye, ¿cuántos años tienes en casa de oración? Tengo 39. Órale. ¿Cuántos años tienes? Pues yo fui de la primera reunión, como el Jimmy, el famoso Jimmy, ¿lo conocen? El que es el portero en la casa del Señor. Sí. Ay, ese Jimmy. Pues él fue de los primeros. Pues nos reunimos en una casa y uno de esos, en los inicios, llegó
y se puso por ahí y me dice Chuy García, mira, ese que llegó es Monaguillo. Monaguillo, me dice, sí, de aquí de la iglesia esta de aquí, de San Pillín, San Pío pues. No me digas. Y sí, lo mandó el Padre para espiarnos, porque con los que empezamos ellos habían sido expulsados de la renovación carismática católica, todo por querer más de Dios. Entonces llegó y se puso así, estaba observando y yo lo estaba viendo. Y ándale, que empezamos a alabar a Dios. Y él tenía jugaba fútbol y tenía una lesión en los meniscos, que son muy dolorosa, y que Dios lo sana sin orar por él. Y empieza, ay, el Señor me sanó, ay. Y luego, ¿qué le detuvo la reunión? Luego, ¿qué pasó? Es que, pues el Padre me mandó a espiarlos, pero pues no. Dice, ¿saben qué? Yo voy a venir aquí. Ahorita terminando, voy a ir y voy a entregar, era monaguillo, voy a entregar mi vestidura de monaguillo. Y regresa, a ver, dime, ¿quiénes andaban allí? No, yo también me voy para allá. Le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, allí sí está Dios, allí. Por supuesto que también puede estar Dios ahí con ellos, ¿sí o no? No hay que ser sectaristas, porque Dios no está limitado a nada. Pero, desde entonces a la fecha, ahí verán al Jimmy sirviendo al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ese Jimmy se hizo famoso. Ay, pero ¿cuántas veces lo he corregido al Jimmy? Pero es bien noble, buen discípulo. Número 1, es útil para enseñar. Número 2, es útil para redarguir. Número 3, es útil para corregir. Corregir aquí significa enderezar de nuevo algo que se torció. Y la verdad es, siempre en una predicación van todos estos elementos que Pablo le dijo a Timoteo que no dejara de hacerlo. Todo va allí. Una vez Pedro, el apóstol, medio se enchuecó. Tomó una actitud que Pablo, cuando se enteró, dijo, no, esto no está correcto. Lo que hizo Pedro fue querer quedar bien con los judíos y seguía las leyes judías, y luego se juntaba con los no judíos, los gentiles, y luego decía, no, los judíos no. Entonces quería quedar bien con ambos grupos. Entonces su forma de actuar no era coherente, era incoherente, y Pablo la discernió como una conducta hipócrita. Entonces dice en el libro de la carta a los Gálatas, dice que cuando yo me di cuenta que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le llamó la atención a Pedro, lo corrigió a un apóstol. Cualquiera nos podemos desviar en algún punto. Y fíjense cómo el mismo evangelio predicado corrige. Pero lo que me llama más la atención es la corrección, pero también me llama mucho la atención la actitud de Pedro, que recibió la corrección. Y esa actitud hay que aprenderla, hermanos, ser humildes para cuando tengamos que ser corregidos. A veces cuando viajamos a las casas de oración, casi es muy común que los pastores al final de los días que ministramos, siempre terminan diciéndonos, bueno, ¿cómo ven la iglesia? Si hay algo que debemos corregir, díganos, algún error que hayan visto. Y si notamos en esos días algunas cosas, si lo tocamos, pues mira, necesitas corregir esto aquí y acá. No, sí, pastor, sí, ya lo había notado. O sea, todo con la palabra de Dios. 42 años corrigiendo, 42 años enseñando, 42 años redarguyendo. Y número 4, instruir en justicia. Instruir en justicia habla de disciplinar, ¿sí? Habla de corregir para formar carácter cristiano, para caminar en lo que es justo, en lo que es recto, en lo que le agrada a Dios. Y hemos visto, muchos frutos después de 42 años. Fíjense, cuando iniciamos, ustedes conocen a algunos de los que iniciaron ese tiempo, como Chava Pardo, como Toño Ortiz,
En ese tiempo Chuy García, pues todos, la mayoría solteros. Me tocó casarlos, algunos de ellos. Me tocó presentar a sus hijos y ya han pasado muchos años. Y algunos de esos hijos de sus hijos, algunos ya son pastores. Eso es algo extraordinario. Eso es, para mí como pastor de casa de oración, junto con los demás pastores, es una bendición. Al paso de los años poder ver el fruto de la obra en el Señor, ¿sí? Que se ha traducido en multiplicación. Esta congregación es una congregación misionera que cree en la expansión y en la difusión del ministerio, de la palabra de Dios. Y hemos enviado gente a varios países y allí se han multiplicado, han crecido. Hace 2 semanas estábamos en Houston con las casas de oración de Estados Unidos y de Canadá. Tuvimos lo que aquí tenemos como que le llamamos el desafío del ministerio, con puros pastores y líderes, sus esposas, para ministrarles, y hubo 9 enseñanzas y 3 enseñanzas para esposas de pastores y 9 enseñanzas para todos. O sea, hubo 12 enseñanzas y yo no enseñé ni una sola. Yo no prediqué en ese evento. Y algunos veían el horario y decían: pastor, ¿no va a predicar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, es que, o sea, yo bromeaba, ¿no? No, pues no tengo ganas. Ay, hermano, ¿de veras? No, no te creas. No, luego te digo. Y luego llegó el evento y llegó el primer predicador. No, un mensaje que, ¡ay, qué buen mensaje! Y luego siguió el otro y, ¡ay, qué buen mensaje! Y luego el tercero, el cuarto, el quinto. Yo dije: no, ya. O sea, yo lo que quería ver es dónde estábamos ahora. Yo le dije al Señor, yo estaba ahí sentado disfrutando. Yo le dije al Señor: Señor, si quieres ya llévame. Ya, ahí está, ya está. Ya conmigo o sin mí esto sigue. Yo estoy seguro, por la inversión del tiempo, que hemos duplicado, nos hemos multiplicado para la honra y gloria de Dios. Y luego ellos a su vez se están multiplicando. Un líder que no se multiplica en otros líderes no es efectivo. Por ejemplo, si yo soy un pianista y dirijo la alabanza o toco en la alabanza, yo debo de reproducirme en otros. ¿Entienden? Por ejemplo, yo como pastor tengo que reproducirme en otros pastores. Y así ha sido, ya casi llegamos a 200 casas de oración alrededor del mundo, bueno, en algunos países alrededor del mundo. Y esto es producto de la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pero ha sido por la gracia de Dios, pero Dios bendice cuando nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios. Y hacemos las cosas como la palabra de Dios. Y los hemos instruido en la justicia. Y dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto aquí significa maduro, cabal, ubicado, enteramente preparado, entrenado, equipado para hacer toda clase de buena obra en el ministerio de la difusión del evangelio. Bueno, yo estoy sintetizando todo lo que es todo un concepto bíblico del propósito de la iglesia. Y tercero y último propósito, ya les daré en los domingos siguientes un poco más para que ustedes, los de nuevo ingreso que tienen más poco tiempo que han ingresado a este ministerio, a esta casa de oración, pues estén enterados de cómo es que nosotros entendemos que debe hacerse el ministerio de la iglesia. Y el tercer propósito es ministrar al mundo con el evangelio de Jesús. Mire, si cumplimos el primer propósito, que es alabar y adorar al Señor, esa actividad espiritual nos edifica, nos bendice, nos consuela, nos fortalece, ablanda el corazón. Luego viene el segundo ministerio, que es
enseñarles la palabra de Dios, corregirlos, redarguirlos, enseñarles para que ustedes sean buenos discípulos, van creciendo con mucha paciencia, la palabra del Señor, etcétera. Entonces, como ustedes están llenos, como ustedes están ministrados, no son de esos cristianos que entran a una iglesia esperando recibir algo del Señor y salen peor por todo lo que ven ahí. Salen todos frustrados. Alguien que está todo desanimado, todo desconsolado, ¿qué le van a andar compartiendo a la gente del mundo? Es difícil, ¿no? Pero alguien que está bien ministrado en la presencia de Dios con la alabanza y con la palabra de Dios, Jesús dijo que cada uno debíamos de ser un testigo fiel de Jesús. Y aquí está el meollo del crecimiento, el punto para el crecimiento, ser testigos de Jesús. En Marcos 16:15, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, salgan, vayan. Aquí nos reunimos, pero después salimos a nuestros deberes cotidianos, ¿sí o no? Ok, vayan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos saliendo, o sea, no se quedaron ahí con él en la reunión, no, salieron, predicaron. ¿En dónde? En todas partes. Y luego dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjate qué interesante, porque cuando Jesús resucita, les dice a los discípulos que se queden allí en Jerusalén. Y ellos se juntaron, dice el libro de los Hechos, se juntaron en un aposento alto, dice. Parece que era una segunda planta. Bueno, y ahí estaban como 120 personas, un grupo muy reducido, muy pequeño, como 120. Todos los apóstoles, estaba la madre de Jesús, algunas otras mujeres, o sea, gente, estaban allí. Porque Jesús en Hechos 1:8 les había dicho: recibiréis poder, estando ahí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde ellos vivían, y tenían que salir. Toda Judea era la región continua, y en Samaria era la siguiente, y lo dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, si ustedes son observadores, todo cristiano debe ser un fiel adorador de Dios. Todo cristiano debe ser un verdadero discípulo de Jesús, para que todo cristiano sea un fiel testigo del evangelio. Porque una vez que tú adoras, se cumple el propósito de tu creación. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Somos formados con la palabra de Dios. Entonces salimos a nuestros asuntos cotidianos, y ahí es cuando difundimos el evangelio de una manera tan sencilla. Así es como ha crecido esta congregación. Cumpliendo los dos primeros ministerios, no necesitamos forzar a la gente. Solos ustedes testifican. Así es como ha crecido. A ti te invitó alguien que te compartió, ¿sí o no? Tú has invitado a gente que ahora está aquí. ¿Y cómo? ¿Qué les hablaste? ¿Qué les compartiste? Es tan sencillo como que mañana, por ejemplo, lunes, la señora, cualquiera de ustedes, señoras, hermanas, va al mercado y llega allí a comprar las verduras, los vegetales. Hola, ¿cómo está? Y se saludan, y luego la ve así muy triste, que casi ni le respondió. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? No, tengo a mi hijo enfermo. ¿Sabe? ¿Me deja orar por él? Así de sencillo. Porque usted ya conoce por experiencia el poder de Dios, conoce por experiencia el poder de la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿me deja orar? ¿Cómo? A ver, ¿podemos tener ahí atrásito? Siempre le van a decir que sí. Si usted es un doctor, usted, su ámbito o sus lugares de permanencia, hospitales, clínicas, ¿quiénes habitan? ¿O quiénes están alrededor? Otros doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, enfermos. Entonces, usted es un doctor. Yo conocí a un doctor, ya está en la presencia del Señor, que él era otorrinolaringólogo, y él una vez me operó, por cierto, de un problema que yo tenía.
Y me acuerdo que él me decía, fíjate, Chuy, cuando viene la gente a consulta, ya le detecto, les digo, mire, usted tiene esto. Hay dos maneras en que usted puede ser curado. Uno, voy a orar por usted y Dios lo puede sanar milagrosamente. Y si no sucede, yo lo opero. Y la gente dice, entonces, ¿sabes lo que hago, Chuy? Oro. También oró por mí. No, Dios no tuvo a bien hacerlo y Él me operó y quedé bien. Entonces dice, les impongan las manos, venga en una semana, le hago exámenes, dice. Y yo, ¿de veras? Me dice, sí, Chuy, dice, algunos de mis colegas me dicen, qué tonto, pierdes dinero. Dice, pero gano gente para Cristo. ¿Por qué? Porque oro y el Señor lo sabe. No necesito operación. Mire, aquí están las gráficas, aquí están todos los estudios. Usted tenía esto, ya no tiene nada. Ay, ¿cuánto le debo? No, pues nada. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Es que ya no tengo. No, entonces les hablo del Evangelio. O sea, un albañil gana un albañil, un doctor a un doctor. ¿Entienden? Un taxista a un taxista, porque esos es con los que se mueven. O a un pasajero. Mi cuñado es taxista. No, ¿cuánta gente no ha ganado para Cristo? Un montón de gente. Se suben todos así. Y luego les pone allí musiquita. Oye, qué bonita música, siento mucha paz. Pero ¿de dónde surgió eso? De que tú estás continuamente, cuando vienes, te alimentas, estás en la presencia de Dios, se te enseña, se te instruye, sales. ¿Cómo salen de aquí cada domingo? No salen así, bien fortalecidos, listos para testificar a los que están a tu alrededor. Eso es lo que enseña la Biblia. Así es como ha crecido Casa de Oración. Y no pensamos cambiar. Son miles ya de personas que asisten aquí. Alrededor de la ciudad ya son más de 40 congregaciones, en pueblos, en ciudades en todo México, con este mismo principio. Esto lo hemos hecho durante 42 años sin inventar nada, para la gloria de Dios. Amén. Yo quiero, antes de terminar, quiero pedirle a los pastores, si están por ahí, los pastores, miren, comúnmente los pastores, si vienen pasando, no sé cuántos han visto esto en algunos lugares por ahí, pero los pastores casi siempre se sientan ahí adelante, ¿no? A veces se sientan acá atrás, pero en el caso de nosotros, desde que empezamos, yo les decía, ¿saben qué? Cuando empezó el Señor a levantarlos como líderes, yo les decía, no, váyanse así entre la gente, porque luego se meten los lobos allá atrás y está uno, ¿verdad? Y entonces, pues miren, por ejemplo, acá viene Sergio Dueñas, que fue uno de los fundadores. ¿No está Lupita, tu esposa? Anda afuera, anda ¿qué? Ministrando. Órale. Bueno, aquí viene Chavo Pardo con Linda, Toño Espinosa. ¿Quién más? ¿Dónde está Toño? Allá con Leti. Voy a pedirle a Janet que pase acá. Vicky, por favor. Julio, con tu esposa. Detrás de nosotros hay un número bastante grande de gente que algunos tienen ya cierto grado de liderazgo, de encomienda que les hemos dado. O sea, nosotros somos parte del ministerio, somos los pastores, digamos, en sentido general. Pero detrás de nosotros, por ejemplo, Chava y Linda en el ministerio de matrimonios, tiene un grupo de matrimonios excelentes. Quizás algunos de ellos lleguen al pastorado, no lo sé, eso solamente Dios lo sabe. Igual en el ministerio de alabanza, Sergio con la dirección del Instituto Bíblico, con la consejería, Toño, pues ni se diga, Julio igual, Janet. Arsenio me dice, oye, ¿cuándo inició Casa de Oración? Le digo, en junio 20 del 82. Dice, yo nací en agosto del 82, todavía no nacía yo. Y miren, ya son pastores los dos. Ellos estudiaron en el Instituto Bíblico, se conocieron y se casaron. Y ahora sirven al Señor. Bien, y pues hay un montón de gente que está ahorita sirviendo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Y queremos que
juntos le demos gracias al Señor, amén, por estos 42 años. Que el Señor nos siga dando fortaleza, gracia y favor delante de Él para seguir haciendo la obra del ministerio. Y hermanos, sean más dóciles también ustedes. Reciban la palabra, aguanten la disciplina, porque es por amor al cuerpo de Cristo. Pónganse de pie. Gracias, Padre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todos estos años en que sin duda tu promesa de estar con nosotros ha sido palpable día tras día, desde aquel lejano 20 de junio de 1982, 42 años después, junio del 2024. Podemos decir, Señor, con certeza, que tú nos has ayudado desde el primer día hasta el día de hoy. Nos has dado favor, nos has dado gracia, nunca ha faltado palabra. La obra que tu palabra ha hecho en los corazones es manifiesta. Cuántas familias transformadas, cuántas personas sacadas de la inmundicia del pecado por tu misericordia y tu bondad. Por eso, Señor, es que no dejaremos de predicar el Evangelio. No importa lo que otros piensen, nos importa lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú quieres que hagamos. No hay otra manera, Señor, porque un día, como dice tu palabra, daremos cuenta, nosotros los pastores, de las ovejas que pusiste a nuestro cuidado, Señor, y queremos darte buenas cuentas. Sabemos que no todos son dóciles, no todos son dispuestos a obedecerte y pues desgraciadamente no están todos los que quizás debieran de estar aquí. Algunos se han dejado llevar por distintas pasiones, distintas actitudes de sus corazones. Oramos por ellos, Señor. Pedimos que tengas misericordia. Y de otros te damos gracias de cómo los has ido levantando y formado día tras día, Señor. Gracias por estar con nosotros todos estos años. Y los que nos queden de vida, tú seguirás aquí, Señor, respaldando toda obra que nosotros hagamos, todo proyecto, toda aquella guía que tu Espíritu Santo nos lleve. Señor, danos más gracia. Los tiempos no son fáciles, cada día son más difíciles y necesitamos tu gracia, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu discernimiento. Levanta, Señor, a través de los dones que tú has dado, levanta maestros, pastores, gente que tú puedas encomendar la difusión del Evangelio y que con fidelidad perseveren y permanezcan hasta el último día de sus vidas. Gracias, Señor, por este lugar que tú has dispuesto para nosotros, donde tenemos la libertad de adorarte, de levantar nuestras manos y agradecerte infinitamente todas tus bendiciones y tus bondades. Danos, Señor, a cada uno de los que enseñamos aquí palabra, que nunca falte palabra para los niños, los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, las mujeres, los varones y cada miembro de esta congregación, Señor. Que sigamos creciendo hasta el día en que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
tu fidelidad. Hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Tu fidelidad está hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación
ponemos delante de ti, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por su corazón, por cada personalidad que tú has puesto en ellos, Señor, y que nos edifica tanto. Muchas gracias, mi Dios. Estamos agradecidos contigo, mi Rey. Le damos un aplauso al Señor de agradecimiento.